Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos con este video explicativo de la clase de hoy, que es el tema de hoy, que es responsabilidad civil. Antes de continuar con este video, quiero aclararles que ustedes cuentan con todo el material que necesitan a través del aula virtual de la facultad. Y por supuesto también cuentan con mi correo electrónico para escribirme sobre alguna duda o consulta que quieran hacerme. Así que bueno, cualquier cosa, si quieren contactarse conmigo, no hay ningún problema y lo hacemos a través de esa vía. Empezamos entonces con el tema de hoy, que se llama responsabilidad civil. Bueno, lo primero que tenemos que saber es la definición de lo que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación de una persona que ha causado un daño a otra persona, ya sea de manera activa o pasiva, y de reparar o compensar ese daño que ha causado a través de una indemnización. La obligación de compensar ese daño puede tratarse de una persona jurídica o una persona física. Inclusive pueden ser varias personas físicas. ¿Sí? Bien, continuamos. Antes de hablar de las funciones que tiene la responsabilidad civil, es necesario mencionar dos tipos de responsabilidad civil. Una se llama contractual y la otra se llama extracontractual. Vamos a hablar de cada una. En el caso de la responsabilidad contractual, decimos que es la infracción de un deber que está fijado en un contrato, es decir, el incumplimiento de este. Por ejemplo, A contrata unas telas verdes con B y cuando le llegan las telas, estas son rojas. B ha incumplido el contrato con A. Por lo tanto, ha generado la responsabilidad civil contractual y por ello deberá responder compensando, reparando ese daño causado a A. Así sería una responsabilidad contractual. Pero también existe otro tipo de responsabilidad que se llama extracontractual. La responsabilidad extracontractual es la infracción de un deber de conducta que no se encuentra recogido en ningún contrato y que tiene como resultado el daño a otra persona. Por ejemplo, A vive en un segundo piso y tiene una maceta en el balcón. B pasea por la calle y de repente le golpea una maceta. A ha originado un daño a B con su maceta y no existe contrato entre ellos. Ni siquiera se conocían. Pero se origina una responsabilidad extracontractual de A, que deberá compensar o de reparar el daño causado a B. Y otro ejemplo podría ser, dentro de lo que es responsabilidad extracontractual, es el caso de los accidentes de circulación. ¿Sí? Bueno, continuamos con el tema siguiente. Ahora sí, vamos a profundizar un poco más el tema de funciones de la responsabilidad civil. Dentro de las funciones de la responsabilidad civil encontramos dos funciones: la función de prevención del daño y la función de reparación del daño. Vamos a ver cada una de estas y vamos a ver también qué es lo que dice el Código Civil respecto a esto.
Bien, empezamos con el artículo 1710 que habla, el Código Civil, sobre el deber de prevención del daño y que dice lo siguiente: toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, a evitar causar un daño no justificado o bien a adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos que incurrió conforme a las reglas de enriquecimiento sin causa. Y también hablamos de no agravar al daño si que ya se produjo. Esto habla el artículo 1710 en relación a la función de prevención del daño. El artículo 1711 del Código Civil se refiere a una acción preventiva. ¿Qué es esto? ¿Cómo procede? La acción preventiva procede cuando una acción o una omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño. Su continuación o agravamiento no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. El artículo 1712 se refiere a quienes están legitimados para reclamar y dice así: están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. El artículo 1713 habla sobre la sentencia y respecto a esto dice: la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer a pedido de parte o de oficio, ya sea en forma definitiva o provisoria, aquellas obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda. Debe ponderar los criterios de menor restricción posible y asegurar la eficacia de la obtención de la finalidad. Continuamos con el artículo 1714 que habla sobre la punición excesiva. Si la aplicación de condenaciones pecuniarias, administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente el monto. Muy bien, pero ¿cuáles serían entonces las facultades del juez? El artículo 1715 mencione cuáles serían las facultades del juez. Y dice así: en el supuesto previsto en el artículo 1714, el juez puede dejar sin efecto, total o parcialmente, la medida. Hay ciertas circunstancias que evitan el nacimiento de la responsabilidad civil. Las circunstancias que evitan el nacimiento de la responsabilidad civil, es decir, que no llega a existir como tal, y son las siguientes. En este caso hablamos de legítima defensa, estado de necesidad, consentimiento del perjudicado o caso fortuito. Y ahora vamos a hablar de manera muy general cada uno de ellos. En el caso de la legítima defensa, podemos decir que el daño causado por defenderse de una agresión no genera responsabilidad civil. En el caso del estado de necesidad, decimos que es aquella situación donde se produce el daño para evitar un mal mayor propio o ajeno.
En este caso, tampoco nacerá responsabilidad civil. También hablamos del consentimiento del perjudicado, que solo exonera de la responsabilidad civil cuando no se haya producido daños no patrimoniales. Y por último, también hablamos del caso fortuito. El caso fortuito dice que no existe ni culpa ni negligencia en este caso. Por lo tanto, no nace tampoco responsabilidad civil, sino que se trata de una situación prevista o inevitable. Antes de continuar con el daño, quiero hacer una mención en relación a los factores de atribución que habla el artículo 1721 y que quiero destacar que lo que dice el Código Civil en relación a este tema, que dice lo siguiente. El artículo 1721 dice que la atribución de un daño al responsable se puede basar en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de la normativa, el factor de la atribución es la culpa. Entonces acá lo que vamos a ver en los artículos siguientes, antes de seguir con el daño, es, bueno, cuáles son esos factores objetivos y cuáles son esos factores subjetivos. El artículo 1722 dice que el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. La responsabilidad objetiva, dice el artículo 1723, que se refiere cuando las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado. Entonces, ahí sí la responsabilidad es objetiva. También decía que había factores que eran subjetivos. Los factores subjetivos están expresados en el artículo 1724. El artículo 1724 dice que son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. ¿Por qué? Porque la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias también de las personas, el tiempo y el lugar. Pero comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o la profesión. En el caso del dolo, se configura por la producción de un daño de manera intencional o manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Bueno, dicho esto, vamos a continuar ahora entonces con lo que estaba hablando que tenía que ver con el daño. Por supuesto que antes de hablar de daño resarcible, vamos a decir qué es el daño. El daño es el resultado de la acción u omisión y lo que desencadena el nacimiento de la responsabilidad civil. Bien, pero ¿qué tipos de daños son los que deben ser compensados o reparados? Existen daños patrimoniales, daños no patrimoniales, daños morales, daños corporales. Los daños patrimoniales son los que afectan a bienes o derechos del perjudicado. Tenemos daños no patrimoniales, daños morales que afectan a los sentimientos y daños corporales que afectan al propio cuerpo y que tienen que ser compensados o reparados. ¿Sí? Dicho esto, ahora sí vamos a hablar
del daño resarcible, según lo expresa el artículo 1737 del Código Civil, que dice así: hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés que no está reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. El artículo 1740 menciona cómo es esa reparación de ese daño. La reparación de ese daño, dice el artículo, conforme a derecho, que debe ser plena, o sea, que consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, ya sea por el pago en dinero o por el pago en especie. Entonces, la víctima, en ese caso, lo que puede hacer es optar por el reintegro específico, excepto que sea total o parcialmente imposible y excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de los daños derivados de la lesión al honor, a la intimidad o a la identidad personal, el juez lo que hace es, puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes, a costas, por supuesto, del responsable, ¿sí? Bien. Por último, quiero decir que el artículo 1739 expresa los requisitos de procedencia de la indemnización. Es decir, que para que proceda la indemnización tiene que existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generado. Por último, quiero mencionar el artículo 1742, que menciona cuál es la atenuación de la responsabilidad. Esto tiene que ver con que el juez, al fijar una indemnización, pueda atenuarla, si es equitativo, en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso del dolo del responsable, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de daño, ¿cómo se prueba el daño? Por eso tenemos acá que mencionar el artículo 1744 del Código Civil, donde dice que el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma o que surja notorio de los propios hechos. Ahora bien, ¿qué pasa si hay una indemnización por fallecimiento? Bueno, en ese caso, si hay una indemnización por fallecimiento, el artículo 1745 dice así: en caso de muerte, esa indemnización tiene que consistir en lo siguiente: los gastos necesarios para la asistencia y posterior funeral de la víctima, lo necesario para los alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente,
La pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Y bueno, esos serían los 3 incisos que menciona el Código Civil en el caso de fallecimiento. Bueno, chicos, por último, para destacar, quiero mencionar, estamos hablando de indemnizaciones, pero en este caso por lesiones o por incapacidad física o psíquica. El artículo 1746 dice así, que en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para poder realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote el término del plazo en que razonablemente se pudo continuar, obviamente, para realizar tales actividades. También en este caso se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y de transporte también, que teniendo en cuenta obviamente las lesiones o la incapacidad de la persona, ¿no? Bueno, chicos, y para terminar, voy a decir en cuanto a la responsabilidad directa que el artículo 1749 habla de quiénes son los sujetos responsables directos, ¿sí? Entonces dice así el artículo: es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado, ya sea por acción o por omisión. Y el artículo 1750 dice que los daños causados por actos involuntarios, el autor de ese daño involuntario va a responder por razones de equidad de acuerdo a lo dispuesto con lo que habíamos hablado anteriormente en el artículo 1742. Bueno, chicos, ya estoy terminando con este video explicativo y recuerden, cualquier duda que tienen, pueden contactarse conmigo por mail, que lo tienen en la página del aula virtual de la facultad. Nos vemos pronto. Gracias.